Vamos a seguir analizando estas consecuencias económicas cuando se cumple un mes de esta guerra de Rusia a Ucrania, y lo hacemos con el foco puesto en ese Consejo Europeo que se celebra, como decimos, en Bruselas, y la decisión de ayer del Kremlin de exigir a los países que considera no amistosos, y eso incluye a la Unión Europea, de pagar en rublos el gas ruso. Saludamos a Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esa decisión de Moscú supone comprar rublos al Banco Central de Rusia, un respaldo, por lo tanto, a la moneda rusa cuando las sanciones precisamente buscaban lo contrario, aislarla. ¿Qué efecto, cuánto efecto resta eso a estas sanciones? Sí, efectivamente, ahí lo que Moscú está intentando es conseguir evitar, ¿no?, en cierta medida esas sanciones económicas. ¿Cuánto impacto puede tener? Bueno, pues depende de cómo responda la otra parte, ¿no? La parte compradora del gas. Aquí hay que tener en cuenta que yo creo que la mayoría de contratos de gas están denominados en euros, con lo cual habría que renegociarlos. Vamos a ver hasta qué punto los países compradores, ¿no? Europa acepta pagar en rublos, porque no está tan claro que sea una exigencia totalmente estricta. Y bueno, pues Putin busca sobre todo un apoyo al rublo. No olvidemos que una de las primeras sanciones que se impuso a Rusia fue la congelación de activos del Banco Central ruso, y eso le impedía en gran medida defender a su divisa. Entonces, yo creo que aquí va a haber que esperar un poco a ver cómo responde la otra parte, ¿no?, la parte compradora. Decía Olaf Scholz esta tarde en Bruselas que hay contratos que definen la divisa y esos contratos se tienen que respetar. Veremos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, ¿qué consecuencias puede tener esto para el euro? ¿Provocará más inflación y un aumento de precios? Bueno, yo creo que un impacto muy claro, que además hemos visto desde que ayer surgió la noticia de esta exigencia de pago del gas en rublos, ha sido un fuerte repunte de las materias primas energéticas, ¿no? El gas ha subido cerca de un 30%, y eso es básicamente porque hay temor a que esa renegociación de contratos, en caso de que se produzca, lleve su tiempo y se puedan cortar en algún momento de forma puntual los flujos de gas hacia Europa. Entonces, eso lo que tiene es un impacto inflacionista muy relevante, que se añade al shock energético previo y que, bueno, nos está haciendo vivir ya no solo por la parte energética de gas y crudo, sino de otras materias primas, de alimentos, de fertilizantes, y que eso nos está exponiendo a nivel Europa a un impacto negativo para la industria, claramente, porque le resta competitividad por el mayor coste energético, y para nosotros los ciudadanos porque vamos a tener menos renta disponible, porque nos cuesta mucho más llenar el depósito del coche, por ejemplo, o nos van a costar mucho más los alimentos, más inflación y una situación muy complicada para el Banco Central Europeo. La mayoría del comercio internacional se está realizando en dólares, pero cada vez más países no occidentales están tratando de evitar pagar en dólares. Arabia Saudita, por ejemplo, está considerando vender petróleo a China a cambio de yuanes. ¿Está China consiguiendo establecer el yuan como moneda de comercio global, como es ahora el dólar? Bueno, yo a eso respondería que podemos estar empezando a ver las primeras grietas en el dólar, pero son muy pequeñitas. Hablas bien de China, del yuan. India también está intentando pagar materias primas, crudo, en rupias, pero la realidad es que la hegemonía del dólar sigue siendo clarísima. Yo te diría que en torno a 2/3, ¿no?, del comercio se sigue haciendo en dólares, en torno a un 25%, hablo a nivel global, en euros. Y para que nos hagamos una idea, yo creo que las últimas cifras que he visto de cuánto se hace de comercio en yuanes es en torno a un 2%. O sea que sí que es verdad que a futuro, si pensamos que China puede convertirse en un momento dado en la mayor economía mundial, y además hay mucho comercio, ¿no?, muchos flujos comerciales cada vez más en la zona de Asia, es lógico pensar que el yuan poco a poco vaya ganando peso, pero hablar de momento de que le pueda hacer sombra al dólar, yo creo que es demasiado pronto. Ya está en marcha la reunión del Consejo Europeo, y sobre la mesa esa dependencia energética exterior, sobre todo del gas, petróleo y carbón ruso. ¿Podemos permitirnos prescindir de la energía rusa? En el caso de que sea que sí, la respuesta, ¿cuáles serían las alternativas? Pues la respuesta es que no.
Desde luego en el corto plazo, ¿no? Como comentabais hace un momento, pues es que es muy difícil. Un 40% del gas europeo viene de Rusia, pero eso es a nivel Unión Europea. Si cogemos, por ejemplo, Alemania, es un 60%. Hay países que dependen en un 90%. Entonces, hay una línea roja para determinados países y yo creo que ahí el que más destaca es Alemania a la hora de imponer sanciones a Rusia, que es la energía. De hecho, Alemania ha llegado a hablar claramente de que si hay un corte en el suministro de gas, iríamos a una recesión. Entonces, en ese sentido, yo creo que ni ellos, Rusia, quiero decir, se lo pueden permitir, porque vendernos gas a Europa les supone un ingreso recurrente muy importante, y a nosotros pues tampoco nos conviene, sobre todo porque en el corto plazo no podemos encontrar una fuente de energía alternativa al mismo coste y con seguridad de suministro. Es verdad que con tiempo pues podríamos plantearnos ir poco a poco reduciendo la dependencia, tener algo más de GNL, pero el GNL, por ejemplo, que se habla mucho, el gas natural licuado que nos pueda proporcionar Estados Unidos, también es verdad que por ese GNL vamos a competir con otros compradores, por ejemplo los asiáticos, con lo cual vamos a pagar un mayor precio. Hay otras alternativas, es cierto, como es renovables, pero renovables todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Que no todo el tiempo funciona y no tienes esa garantía de suministro, o podemos tirar incluso de otras tecnologías, ¿no? Pero vamos a volver al carbón con lo contaminante que es, vamos a volver al nuclear, que es una decisión más política, ¿no?, que otra cosa. Es complicado, ¿no? Yo creo que en el corto plazo vamos a seguir dependiendo del gas ruso, y lo que hay que intentar es ir reduciendo con el tiempo, a medio plazo, esa dependencia, pero de forma lógica y sobre todo consiguiendo garantía de suministro y coste competitivo. Pues Natalia Aguirre, directora de análisis de renta a Cuatro Banco, muchísimas gracias por darnos las claves de todo esto, de lo que está pasando. Un saludo. A vosotros, muchas gracias.